Bienvenidas y bienvenidos a Escritoras de Carne y Hueso, mujeres que desde sus memorias, sus vidas cotidianas y su ser mujer andamos escribiendo nuevos caminos para que se resquebraje el silencio, para develar la función fundamental de las mujeres desde el cuidado, la escritura, el arte y la política. Un espacio de la Red de Escritoras de Caldas para la formación y el encuentro sororo con otras mujeres. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Un saludo muy especial para quienes nos escuchan en este momento en Radio Cóndor en los 1540M. Esto es Escritoras de Carne y Hueso, una alianza entre la Universidad Autónoma de Manizales a través del Departamento de Ciencias Humanas y la Red de Escritoras de Caldas. El día de hoy nos acompañan el máster Héctor Castro y Adrián Loaiza, y acá en nuestro estudio a la profesora Jenny y a la profesora Sandra Cristina Rojas, que es nuestra gran invitada especial del día de hoy. Nuestro capítulo de hoy será Criar y Luchar. Ahorita vamos a conversar un poco de qué será esto de la crianza, del cuidado y cuál es la relación que tiene con lo político. Y para eso tenemos nuestra invitada del día de hoy. Profe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos y para todas, un saludo muy especial, muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias, profe, por acompañarnos. Bueno, el día de hoy entonces vamos a conversar de algo que tradicionalmente pues ha sido invisibilizado, lo es la maternidad, y esto qué relación en la actualidad tiene con lo político, porque creo que de manera muy reciente apenas se está abordando el concepto de no solamente de la maternidad vista desde el punto biológico, naturalista, instintivo inclusive, porque nos han designado históricamente que pareciera que las mujeres nacimos para ser madres más bien. Pero resulta que ahora la profe Sandra nos va a hablar un poco de qué es esto de las maternidades libres y complementado esto con el asunto del cuidado, pues cómo hoy se está revolucionando este tema de la maternidad. Jenny, cuéntanos, ¿qué piensas tú de esto de criar y luchar? Bueno, no, en primer lugar, pues también saludar a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes del departamento, del contexto rural y urbano. Y no, a mí me parece que es un tema muy interesante, sobre todo por lo que mencionaba ahora Caterine. Parece que estuviera inscrito como destino en nuestro rótulo como mujeres, y pues realmente esto limita las libertades de las mujeres, y por eso es importante dialogar en torno a ello. Y yo creo que crear un diálogo desde la universidad y en asocio pues con otras personas, ¿cierto? Como la profesora Sandra, pues nos permite a nosotros ampliar un poco más el rango, la perspectiva, y pensar también en otras mujeres en el área rural, sí, que a veces pues se encargan de toda la crianza, de todo el cuidado, de toda la casa, y esto pues es una violencia estructural en términos económicos, en términos de autodeterminación del ser humano, y pues no lo percibimos así, no nos damos cuenta de eso, y por eso es importante como dialogarlo, discutirlo acá. Y pues en el ámbito urbano ni se diga, sí, cuando queremos realmente ocupar otros espacios pues tenemos que sacrificar muchísimo tiempo o prácticamente doblar las tareas de la casa, ¿sí? Tratar de optimizar ese tiempo que invertimos en las tareas de la casa, y bueno, de esa manera pues tratar de ocupar esos espacios públicos, ¿no? que nos interesan, pero ¿a qué costo, no? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es realmente el tiempo que terminamos nosotros invirtiendo, gastando y desgastando también nuestra calidad de vida pues en busca de ese fin? Entonces, no, muy contenta de estar aquí con ustedes discutiendo sobre este tema.
Profe, me gustaría que conversáramos un poco como alrededor de cómo ha sido tu experiencia. Sabemos que has estado, que tienes una gran experiencia, no solamente en el campo investigativo como profe, sino que eres una feminista que se pone las botas, se pone la camiseta, ha ido a los territorios. ¿Y cómo ha sido tu experiencia personal y como profesional también alrededor del cuidado y de todas estas experiencias de trabajo que has tenido? Bueno, esto ha sido una experiencia muy interesante. Yo siento que inicia con que cuando uno camina estas rutas que tienen que ver con la vida de las mujeres, se da cuenta que ese mandato que nos determinó que hay una vida pública y una vida privada siempre nos dejaba en desventaja. Es decir, yo siento que las decisiones más duras las tienen que tomar las mujeres frente a sus decisiones de vida, digámoslo así. Yo lo hablo también porque a partir de la vivencia del feminismo yo aprendí a reconocer los dolores, digamos, esas hermenéuticas del dolor desde las ancestras hasta hoy, por tener que elegir o no poder elegir lo que querían en su vida. Mandatos que atravesaban inicialmente la decisión, la no decisión, es decir, por imposición las maternidades, y desde ahí en el nombre del amor, en este ropaje de afecto, tener que desvincularse de un montón de asuntos que se convertían en su proyecto de vida. Y eso uno lo entiende, es muy paradójico, porque uno lo entendí siendo profe, digamos que recogí un poco lo que había vivido en campo, militando pues en el movimiento de mujeres, caminando ahí, pero también en las vivencias de mis abuelas y mi mamá, como el asunto de la decisión era tan perdido. Y también cómo desde allí la importancia que ahora se implementa en el caminar de Latinoamérica, conquistando el último eslabón de nuestra ciudadanía, que es la decisión sobre nuestro cuerpo, que es espinoso, es complejo y doloroso, pero que implica también la visibilización de una mirada que ha sido callada históricamente. Nosotros tenemos una deuda histórica con las mujeres por lo que hemos permitido que suceda o no. Ese recorrido ha sido muy bello. Yo pertenecía a la Red Nacional de Mujeres, Nodo Caldas. Actualmente pues tengo un semillero en la universidad y mis materias están, y las investigaciones que hago intento ponerlas a conversar con lo que yo quiero que sea mi vida, y que no sean asuntos separados, sino que uno pueda, como lo decía la profesora, tener escenarios donde uno pueda traerlo o hacer vivo eso de que personal es político, que uno pueda traer que lo que vive la mamá, que uno no tiene que, es decir, hay muchos asuntos que uno vive en lo cotidiano que lo trae a un asunto colectivo, y que es un asunto que uno tiene que conversar en el aula. Yo soy profesora del programa de trabajo social de la Universidad de Caldas, y en su mayoría son mujeres, y las mujeres cargamos de alguna manera con las historias de otras. No es un asunto que se hable, nadie va a decir si mi mamá fue maltratada, o yo, o mi abuela, pero cuando uno conversa esto se da cuenta que, Kate sabe, siempre lo he dicho, que todas las mujeres somos diferentes, pero nos pasan las mismas cosas. A la que está estudiando el doctorado, a la señora que nos ayuda con sus servicios organizando la universidad, todas contamos unas historias que se tejen frente a la decisión. Entonces, desde ahí pues yo decido caminar. Yo llevo trabajando mucho tiempo, alrededor de 12 o 14 años, con organizaciones de mujeres y mujeres rurales, entendiendo también que de hecho que hay un tránsito muy bonito. Ahora lo personal no es político, pero caminamos, lo decía Rita Segato, que es una autora que quiero mucho, que ahora hablamos en términos de cuidado, que la vida doméstica es política, porque hay que traerla a hablar de ella, ese asunto que tiene tanto que ver con el mandato masculino de que nosotras nos vamos a hablar de nuestras cosas a otro lado. No, de eso se tiene que hablar en la política, de eso se tiene que hablar en lo colectivo y en las juntanzas de mujeres, y traer esos escenarios, porque es donde se tejen, lo repito, en el marco del afecto, las peores violencias contra las mujeres, con el silencio del mundo, y donde pasan un montón de cosas que en el marco del amor a veces las mujeres no lo denuncian o lo callan. Profe, escuchándote, bueno, es importante reconocer que la frecuencia de la emisora llega a zonas rurales y en lo urbano, entonces muy importante, bueno, darles a conocer también a quienes nos escuchan en este momento, que cuando hablamos de feminismo y cuando nos reconocemos feministas, pues hay veces las mismas mujeres dicen que no lo son, ¿sí?
y es porque hay como un mito de que la mujer feminista es histérica, loca, peleona, de este tipo de características que odian a los hombres y que son feminazis, por ejemplo, también les dicen así, pero me gustaría que habláramos de que el feminismo es más allá de todas esas connotaciones negativas que nos han asignado, y que cuando hablamos de feminismo, pues hablamos es de los derechos que nosotras debemos tener como mujeres de manera igualitaria a los hombres, y que en esa medida, cuando hablamos de esos asuntos personales como los que mencionabas ahorita, pues nos referimos a que eso que nos pasa en la cotidianidad y que nos han dicho que calladitas nos vemos más bonitas, que lo de la casa no se puede contar, pues nos están limitando también exigir nuestros derechos. Entonces, cuando somos agredidas, cuando estamos en lugar de desventaja, en este caso hablando del tema de la maternidad y de quienes son cuidadoras o cuidadores también, están en desventaja en la medida que no hay garantías para hacerlo, ¿sí? Entonces nos han dicho que por imposición, recuerdo mucho dentro de los ejercicios de campo con muchas organizaciones de mujeres, sobre todo las rurales, que aún persiste. Yo siento que como lo decía la propia ahorita, no ha cambiado mucho la dinámica en lo íntimo. Lo que pasa es que creo que en lo urbano hay mucho más temor a revelar eso que nos pasa en la cotidianidad, con nuestra pareja, ¿sí? Con nuestras relaciones cotidianas en general. Entonces tenemos miedo a decir que nos sentimos solas, por ejemplo, cuando somos mamás también, que sentimos culpa también, porque seré o no una buena mamá. Todas esas connotaciones que históricamente nos han cargado a quienes maternamos o cuidamos, que debemos como que dar nuestra vida en sacrificio para aquellos a quienes amamos y cuidamos. Entonces, para quienes nos escuchan también en este momento, hay una frase muy popular que nos invita a reflexionar mucho, y es que aquello que es amor es trabajo no pago. Cuando hablamos de eso, ¿en qué piensan ustedes? Aquello que es amor es trabajo no pago. Muchas cosas. En el marco del amor romántico, que es un tema que estoy trabajando ahora en la política de género de la universidad, en el marco del amor romántico se cometen muchas injusticias. Y quiero recoger algo que tú dijiste ahora frente al feminismo, y me parece importante en el marco de este caminar también aclarar algo, y es que lo que no se nombra no existe. Y desde hace mucho tiempo yo también le perdí el miedo a anunciarme desde ahí. Uno sabe que trae líos, que la gente lo mira a uno a ver qué pasa, pero me di cuenta que enunciarse es importante, y que también si es decir, eso no es un carnet, no pasa nada si usted no entiendo mucho de qué se trata y no, pero finalmente el asunto de que las mujeres tejemos sincronías me parece que está ahí. Yo lo he visto, voy a poner algo que se alinea, pero quizás habría que profundizar, y es que, por ejemplo, muchas mujeres se organizan en torno al trabajo de cuidados, por ejemplo, y ellas dicen, no, nosotros no somos una organización. Y yo le dije, sí, porque también hay un mandato masculino muy en el fondo, que le dice a uno cómo eso no es. ¿Quién es organización? Las que tienen cámara, no, son mujeres que se organizan en torno a una lectura territorial y les permite abrazar la vida de otras mujeres. Eso ya es un asunto de trabajar por las mujeres. Personalmente creo que sí es importante enunciarse desde ahí, porque pienso que el movimiento feminista, a diferencia de otros movimientos, es un movimiento que nunca el feminismo nunca da una muerte. El feminismo es el movimiento pacífico más importante del país, que lo que busca es que, siendo diferentes, tengamos los mismos derechos. Uno no exige que todas tenemos que ser de una u otra manera, y también que hay feminismos que corresponden a estéticas del momento, y eso está bien. Y frente a eso es importante entender que el patriarcado, al que le tenemos tanto miedo también para nombrar, también es un sistema
que afecta a mujeres y a hombres diferencialmente, pero nos afecta a todos. Todas tenemos, digamos que lo que se busca también con estos estudios sobre género es entender que lo femenino y lo masculino nos habita, que no es una mirada reduccionista, que usted eso no es, y también que en el marco de esta mirada hay unos mandatos femeninos, hay un mandato masculino que tiene la capacidad, yo lo he dicho mucho en clase y en el semillero, de acoplarse a lo que está e intentar ver, digamos, ejercer control desde asuntos que nos ha acompañado toda la vida, como la culpa, que estábamos hablando ahora. Eso es un dispositivo de control tremendo. Frente al cuidado está ahí la culpa, frente al amor, seré yo, o para qué abrí esta puerta del feminismo, que yo ya todo lo veo raro. Las estudiantes me decían, desde que yo conocí esto, ya no veo el mundo igual, veo violencia por todo lado. Entonces son muchos asuntos que yo quisiera recoger. Frente al cuidado, considero que el cuidado es una categoría grande donde se tensiona asuntos como la maternidad. Pienso que el cuidado es un asunto también, no sé si me estoy yendo de la pregunta, pero sé que el cuidado es un asunto político porque no es exclusivo de mujeres. El asunto es que en el marco de los mandatos masculinos se ha feminizado el cuidado, pero todos tenemos la capacidad de cuidar a uno de otros. Que la historia, me atrevería a decirlo, o el camino nos ha hecho entender en el marco del deber ser, todo lo judio-cristiano, la iglesia también, o otros escenarios nos han dicho, usted tiene que cuidar porque es que es su naturaleza, y les tendríamos que decir que el cuidado es un asunto muy humano que podemos ejercer todos y todas. Bueno, yo creo que me toca recoger como tres temas que se han tocado acá. El tema de como el feminismo y la enunciación del feminismo, el tema del cuidado, que era pues como lo que planteaba la profe Sandra ahora, y bueno, el otro tema se me pasa un poco. Bueno, el tema de la maternidad, que va a ser completamente transversal. Y la pregunta de la que lanzó Kate en torno a de que el amor es trabajo no pago, ¿no? Sí, eso es pues como el diálogo. Bueno, y pues iniciemos por reconocer pues toda esa lucha que se dio a principios del siglo XX, en donde las mujeres fuimos accediendo a la reivindicación en derechos, pero fue gracias al movimiento feminista que se conformó. O sea, realmente eso no fue un regalo de los gobiernos de turno, sí, que a veces se plantea desde ese momento, no, es que en el gobierno de 1953 nos dieron el derecho al voto, 1954, no. Yo creo que hay que echar una mirada a esas mujeres como Ofelia Uribe Durán, que luchó por, primero pues el tema de las capitulaciones, y entonces ahí recojo lo de el amor es trabajo no pago, ¿no? Entonces, no, pues yo me voy a comprometer con una persona porque estoy enamorada y voy a trabajar en la casa, me voy a casar y voy a renunciar también como pues a mis herencias económicas, ¿cierto? Voy a entregar todo ahí, y no, ella de hecho determina pues como que lucha por las capitulaciones, y de esa manera pues entonces ya entendimos que el amor no es un contrato económico que se firma con otra persona, sino que trasciende otro tipo de cosas, pues por lo menos el amor romántico. Jenny, perdón, y cuéntanos qué es el tema de las capitulaciones. Sí, no, mira, Ofelia tenía a su prometido de apellido de Acosta, y entonces pues le dice, bueno, Ofelia, casémonos, y ella le dice, nos casamos, bueno, por amor o por dinero, no, por amor, listo, entonces yo tengo derecho a una herencia, entonces firmamos unos acuerdos prenupciales, usted renuncia a hacerse con mi herencia, ¿sí? Y pues nos casamos, pero yo sigo teniendo pues esa herencia familiar que me lega, y ya, y conformamos nosotros nuestro patrimonio, ¿cierto?, común, pero pues dejamos, digamos, quieto eso que me deja mi familia, ¿no? Como la dote, para que lo entiendan las personas que nos escuchan. Tenemos también otro reconocimiento en derechos
que fue 1932, el acceso a las mujeres a la secundaria, 1933, el acceso a las mujeres a la universidad, y el poder tomar la decisión de estudiar una carrera que yo quiera y que me forme a mí, ¿cierto? Y con la que me identifico, porque antes las mujeres, pues, además de, o sea, es un tema enlazado, ¿no? Además de cuidar a las personas de nuestro núcleo familiar, teníamos que cuidar también a las otras personas, a los otros niños, ¿cierto?, de otras familias, porque solamente se nos permitía ser maestras. Entonces es el trascender todas esas barreras y que teníamos las mujeres, pues, en el siglo XX y anterior a ello. Y creo que eso lo logró el movimiento feminista, ¿cierto? Este movimiento feminista de primera ola por la reivindicación de derechos civiles y políticos, y bueno, eso es importante mencionarlo, y que luego pues terminó con la posibilidad del derecho a elegir y ser elegida en el 54. Que luego eso fue instrumentalizado, pues bueno, es otro asunto, ¿cierto? En la política nacional, sí. Pero eso, para todas las mujeres que nos escuchan, esos son triunfos del movimiento feminista, de Esmeralda Arboleda, de Josefina Valencia de Ubach, la una conservadora, la otra liberal. Aquí no estamos hablando de tintes políticos, se subieron con un objetivo común y bueno, lograron como el restablecimiento de derechos. Con relación al tema del cuidado y mi experiencia, que ya pues creo que con eso estamos recogiendo como esas 3 discusiones que habíamos abierto. Yo como maestra, yo no soy mamá, pero soy maestra, asumía, ¿cierto? De hecho, como que ese mandato estaba desde pequeña impregnado a mí, y decidí ser maestra, y asumía que claro, que no habían límites en el cuidado hacia los estudiantes, ¿cierto? Y en esa responsabilidad que tengo yo. Y hay un libro muy bonito que recoge experiencias del Caquetá, que se llama Camine la invito. Entonces, digámosle a nuestros oyentes, Camine las invito a mirar unas experiencias colectivas en torno a los procesos de paz, en donde las mujeres tienen un proceso de empoderamiento pacífico a través del diálogo, y en donde dialogan con sus familias en torno a estas violencias, ¿cierto? Violencias estructurales que mencionábamos, económicas, psicológicas, y le decían, no, venga, es que estoy sobrecargada, no estoy de acuerdo con esto, tengo derecho a participar en esto, y en medio de esas juntanzas pues establecían esos límites. Entonces ese libro es de Victoria Mesa, Pablo Gómez y Freddy Reyes, y entonces eso a mí me ha permitido como, bueno, establecer también esos límites en torno a un empoderamiento pacifista de las responsabilidades a mis estudiantes. Es decir, chicos, yo los oriento para que ustedes se empoderen, ¿cierto?, del autocuidado y de las responsabilidades que ustedes tienen, y yo pues de esa manera me voy descargando también y voy menguando ese compromiso que asumía por medio de ese mandato que se me había como implementado desde pequeña, y como que bueno, usted va a asumir la responsabilidad de educar a estos chicos, niños, jóvenes. Bueno, en estos momentos oriento procesos educativos en los jóvenes de la Universidad Autónoma, pero bueno, la idea es esa, como más bien encaminarlos a un empoderamiento para que ellos asuman el autocuidado, y también entender que hay límites en esa responsabilidad del cuidado, ¿sí? Y esos límites pues van de la mano de tratar de encontrar como esas formas de ir soltando responsabilidades que no son autodeterminadas por mi nacimiento como mujer y como maestra. Bueno, escuchándolas ambas, en ese momento damos paso a una canción para que sigamos dialogando alrededor de este tema. Les invito a escuchar la canción de Mujer Lunar de Rebeca Lane. Y continuando con nuestra conversación, ahorita escuchándolas ambas, y cuando la profe Jenny decía que no tenía, que cuando Esmeralda y Josefina y todas las líderes que nos han precedido y en la actualidad no tienen ningún tinte político, a mí me cuestiona. Creo que eso es lo que ha hecho falta justamente,
Relacionando eso al tema que hemos venido dialogando durante esta primera temporada, vamos a estar hablando de maternidades diversas y en ese sentido pues cómo tensionar, cómo a través de nuestras invitadas y conversaciones también pues podemos posicionar el tema de la maternidad y del cuidado, sacarlo de esa esfera íntima y privada, pues para que la podemos conversar y discutir. Pero entonces, asimismo, pensaba con lo que les decía ahorita, que la política se ha relacionado directamente con el poder de los hombres. Si vemos estos días en una institución educativa, dictando unos talleres, veía un cuadro súper interesante, un afiche, donde estaban todos los presidentes que ha tenido nuestro país, desde militares hasta no militares, pero todos han sido hombres. Y entonces me preguntaba, bueno, ¿cuándo será la oportunidad para una mujer, pero no una mujer cualquiera? Porque en ocasiones se confunde el tema de la equidad con que simplemente esté allí una mujer o bueno, parte de las diversidades, que se integre como todo el tema diferencial, pero se deja de lado que quienes deben estar en estos cargos de representación pues claramente deben defender los intereses de esa población. Pero hemos visto que ha ocurrido en muchos casos pues que claramente estadísticamente se puede cumplir con la cuota, con el porcentaje de equidad, pero no hay como un cuidado realmente por esos intereses. Entonces cuando hablamos de las mujeres, ¿quiénes han estado en el Senado? Hoy, ¿cuánto porcentaje de mujeres están en el Senado, en cargos directivos y de poder? Pero realmente, ¿qué están haciendo por las mujeres y las diversidades? ¿Sí? Creo que es como muy cuestionable porque muchas no lo hacen, inclusive defienden principios y proyectos bastante cuestionables. Entonces, ¿qué tendrá que ver esto de maternar y de cuidar con el tema de la política y lo político? Porque cuando hablamos de política, pues hablamos de lo electoral, de las temporadas, que ahorita se está calentando otra vez el asunto electoral, pero cuando hablamos de lo político hablamos de lo que se hace de manera organizativa, de manera colectiva o de grupos como se identifiquen, ¿cierto? Entonces lo político hace parte como de ese movimiento constante, de esa dialéctica constante, cuando las mujeres se organizan con un propósito en común, como lo decía la profe Sandra ahorita. No necesariamente se tienen que reconocer como feministas, pero las mujeres están en todos lados, organizadas en grupos, trabajando por sus proyectos comunitarios, emprendimientos, de convites, arreglando la vereda, proyectos educativos, ambientales, son infinidad. ¿Sí? Entonces a eso se refiere también lo político, pero notamos que hay mucho temor, inclusive de las mismas mujeres, a participar de los procesos que llevan a la política electoral, a ser elegida, reconocida, ocupar un lugar de poder, y que eso también pues ha impedido que podamos tener políticas públicas, planes de desarrollo y programas institucionales también, por ejemplo, en la academia. Desde mi experiencia como mujer madre, estudiante, trabajadora, bueno, infinidad de categorías que uno puede hacer el listado, mujer campesina, vengo de descendencia completamente campesina y me reconozco como campesina. Llevo 10 años en mi proceso formativo para terminar mi pregrado. Entonces, ¿qué programas harán falta por parte del Estado para empezar, pero también por parte de las universidades, que puedan garantizar en esas políticas institucionales que las mujeres puedan tener ya no acceso, porque acceso a la educación estadísticamente está comprobado que está, pero cuántas pueden culminar y mantenerse
Tener garantías. Exacto, además. cuando son, por ejemplo, se convierten en mamás, o cuando tienen una responsabilidad de cuidado, o cuando se comprometen sentimentalmente con una pareja. Entonces, yo no hablaría de equilibrio, yo hablaría de renuncia. ¿Cuántas tienen que renunciar a sus proyectos personales porque no hay garantías para poder cumplir, digamos, nuestros propios proyectos? Y me gustaría que conversáramos un poco alrededor desde esa perspectiva, pues cómo estamos en la actualidad en nuestro país y en Latinoamérica en ese sentido. Bueno, yo a veces confundo las preguntas y empiezo, bueno, pero voy a soltar todo yo tampoco soy mamá por decisión, pero eso no quiere decir que en mi proyecto, es decir, como en mi camino de vida, no me acerque a entender que las mujeres, finalmente el asunto del cuidado es porque las mujeres ponemos en el centro la vida. A veces no la de nosotras, la de los demás. Hemos sido cuidadoras de páramos, de animales, cuando alguien se enferma, es decir, yo tengo un hijo y tengo que salir a trabajar, quien me lo cuidan son las otras mujeres de la familia. Pienso mucho en eso y pienso que finalmente el asunto de la discusión, si es feminista o no, no sé, pienso que el asunto aquí central es la vida, las mujeres somos unas cuidadoras de la vida, de nosotras, por nosotras mismas, de nosotras mismas y de los demás. Y pienso también que en esta lógica masculina las mujeres no son cercanas, lo digo por mí también, por mucho tiempo las mujeres no son cercanas a estos procesos, no sé, electorales o mecanismos de participación, porque lo he escuchado, por ejemplo, de las mujeres rurales, porque son escenarios masculinizados, en los que uno no se siente recogida. Puede ser que los temas que hablan no son de nuestro interés. Pienso que ahí vuelve a emerger el tema que lo personal es político y que es importante que cuando estos asuntos se hablan también como que ablandan escenarios para que las mujeres incorporemos. Yo me pregunto también como profesora por qué en muchos escenarios de representación estudiantil siempre son chicos. Y me lo pregunto mucho, porque son dos representantes estudiantiles y quizás las suplentes, no en todos los casos, hablo de la Universidad de Caldas, y yo me decía, ¿por qué las chicas no nos presentamos tanto? Y pongo sobre la mesa, no lo he desarrollado mucho esto, pero es quizás una respuesta en borrador. Pienso que hay muchos escenarios que tienen una lógica masculina en las que uno no se siente tan cómodo expresarse. Yo lo digo como profe. En esos escenarios hay muchas chicas que no hablan, pero si usted va a un semillero donde el tema es un tema que nos atañe a todas, quizás la información se mueve diferente. En ese sentido, también quiero decir que la universidad y quizás estos otros escenarios tampoco han sido centro de cuidado, porque están bajo ese mandato masculino y porque la lógica es otra. Yo al contrario pienso que las universidades tienen que incorporar en una pedagogía de la ternura, entendiendo y dimensionando esto, porque siento que las universidades, hablo por las universidades públicas, a veces son donde alguien escampa el dolor que trae de muchos escenarios, es decir, la educación también libera, encontrarse con otras personas, encontrar respuestas para lo que no ha sido es importante, y considero que las universidades deben ser escenarios de cuidado. Otra cosa es que uno haga una función de mamá con los estudiantes, por ejemplo, hablando frente a esto, que tampoco siento que debería ser, porque somos seres autónomos, pero si las universidades deberían brindar espacios que apunten a que una mujer que entra pueda terminar. Me parece también paradójico que en una clase hablemos de maternidades y a los estudiantes no se las deje entrar con el bebé, por ejemplo. ¿Qué pasa? Bueno, no sé, yo las dejo entrar con su bebé, o que les digan hasta tal hora, y que a una profe que diga, no, usted no puede ir porque tiene su bebé, profe, un momentico que me voy, es decir. Bueno, yo me voy a confesar una cosa acá del programa de trabajo social, y es trabajo social, pues para que sepan. A mí en lo personal me ocurrió, o sea, yo soy mamá y claramente, aunque con mi compañero pues ambos digamos que nos turnamos y lidiamos con los horarios laborales y demás,
pero hay momentos en los que se hace mucho más difícil y pues somos nosotros dos. Entonces solicité para un curso que me dejaran salir una hora antes porque pues el seminario era hasta las 6 y mi hijo salía a las 5 del jardín y me dijo que no, que debía buscar quién, porque yo perdería el curso porque hicimos la cuenta y serían 16 horas, a pesar de que yo no solo expuse la problemática, sino que propuse que el ejercicio que se hacía en clase al final, pues yo lo podía hacer en la casa y lo mandaba. Entonces me dijo que no, que debía encontrar quien me lo cuidara y era mamá, la profesora, pero ahí les voy a dejar la duda quién era. Bueno, no, quiero aclarar que no era yo. No, obvio no. Bueno, no estarías acá, aunque claramente podríamos invitar a la profe para que dialogáramos acá y nos contara. Pero es tremendo, es decir, por eso insisto en que finalmente el asunto del cuidado hay que desfeminizarlo y que entender que es el centro de la vida. O sea, politizarlo implica que salga de hablar nosotras las mujeres de eso y que se incorpore como un asunto, como una política de Estado. O sea, es decir, yo siempre, es decir, el cuidado de las mascotas, el cuidado, yo tampoco soy mamá, pero puedo decirles que he cuidado a muchas personas a lo largo de mi vida. Y eso tiene unas implicaciones también. Y tienes un perrijo. Se llama Morocho. Un saludo para Morocho. Bueno, yo creo que es importante definitivamente pensar en el tema de la implementación de leyes y de políticas públicas en términos, digamos que estructurales, en adecuación de espacios, ¿cierto?, dentro de las universidades, y debería ser pues como una propuesta de política nacional, porque claro, eso es realmente abrir la puerta para que hayan unas facilidades en torno a iniciar procesos formativos y terminarlos, que era lo que planteaba ahora Kate. Entonces yo creo que eso sería como una primera premisa en principio. Y lo segundo es, por supuesto, hay como dificultades para acceder a múltiples derechos y en estos momentos pienso en el Plan Nacional de Desarrollo y en que tiene pues como una propuesta de implementación de la creación de un sistema nacional de cuidado. Ya hay un COMPES de cuidado. Ya hay un COMPES, esto basado en la experiencia que se tuvo en Bogotá, con el tema de pues la planificación distrital también. Y las manzanas de cuidado. Las manzanas de cuidado. Y me parece muy importante, sobre todo porque hay una recarga, ¿sí?, dentro de las labores que asumen las mujeres en su vida cotidiana. Entonces se habla, por ejemplo, de 3 R's, de reconocer, reducir y redistribuir el cuidado, ¿cierto?, o todas estas responsabilidades del cuidado, y ahí pues las mujeres entonces tendríamos la posibilidad de terminar nuestras, no sé, carreras, ¿cierto?, y nuestra formación mientras estamos como en esa etapa o en ese desarrollo de ser madres, si lo decidimos, lanzarnos también a la política. Ahora Kate lo preguntaba, creo que solamente el 29% del Congreso está constituido por mujeres, pero entonces claro, las mujeres no se lanzan porque no tienen el tiempo realmente para formarse, y yo ahí diría, bueno, es una cuestión también de cultura política, ¿cierto?, dentro de las universidades, reforzar que debemos llegar a esos espacios porque fueron en esos espacios en donde se consiguieron las conquistas en derechos pues que de los que hablábamos hace un rato, ¿sí? Pues mencionábamos de pronto a Ofelia presionando por una ley, un decreto, sí, que luego se volvió decreto. Mencionábamos también a Josefina, a Esmeralda del Partido Liberal, que se lanzaron en el Congreso para pues generar una ley, y definitivamente es ahí cuando se vuelve ley que se generaliza, ¿cierto?, el derecho para todos y para todas. Entonces creo que en estos momentos hay unos limitantes por toda la recarga de trabajo que se tienen las mujeres en torno a pues el cuidado,
y bueno, que eso está repercutiendo también en que ocupemos otros espacios y otros escenarios públicos. Sí. Es una barrera. Y quería decir algo, estaba buscando la ley, pero no la encontré, que salió creo que esta semana una ley sobre paridad en los puestos públicos, como sé que ya había una, pero hay una nueva, creo que esta semana. Tenía acá 5, que salió la de uniones tempranas. Es decir, yo siento que hablando otra vez de feminismo, hay avances importantes que tenemos también que abrazar y difundir para las mujeres rurales que nos están escuchando en este momento. El asunto de las uniones tempranas, que era un asunto tan difuso y también tan arropado en el marco del afecto, ya está legislado la ley sobre las uniones tempranas o el matrimonio infantil, y hay otra ley sobre paridad que salió esta semana, ahora se las comparto y se las compartiré después con Kate también, no las tengo acá a la mano. Bueno, ahorita, profe Sandra, nos hablabas de algo muy bello que está, creo que moviéndose mucho. La idea es que pueda como circular mucho más, y es el tema de los afectos y el tema de la ternura como algo político, es decir, como un asunto de todos y todas, de los hombres, de las mujeres, de todo el mundo, de los seres humanos en general, ¿sí? Es algo que, como hemos venido, como estaremos conversando, pues ha sido asignado como a las mujeres, pero que claramente cuando hablamos de los afectos, pues todos lo sentimos, pero que cuando hablamos también de cuidado debemos de hablarlo en sentido universal, ¿sí? Como una política de Estado, como lo decíamos ahorita. Entonces, esto para entrar como a la última pregunta, de que me gustaría que habláramos más bien sobre la importancia de organizarse, ¿sí? De colectivizarse, de agruparse, de arroparse también, ¿sí? Ahorita conversábamos sobre cómo nos sentimos las mujeres seguras cuando nos encontramos y conversamos y reconocemos que nos pasan las mismas cosas, que nos sentimos inseguras cuando estamos en las calles, en las carreteras, en el tajo, pues en el cultivo, ¿cierto? Cuando estamos en la casa, qué nos pasa de manera íntima cuando estamos cocinando, pues, lavando el baño, yo qué sé, y que silenciamos, porque muchas veces nos silenciamos por todo esto que venimos conversando, cuáles son nuestros mayores miedos como mujeres también, y cuando nos encontramos con otras, nos juntamos, independiente de cómo nos reconozcamos, pues el mero hecho de agruparse ya es político, porque nos estamos movilizando por nuestros derechos, pero muy bello hablarlo y posicionarlo desde este punto de las emociones, de cuando pues nos abrazamos y lloramos y nos reconocemos humanas, vulnerables. Sí, ahí también hay mucho que decir. Yo solamente puedo decir que, claro, yo sí he aprendido más de formas de organización con las mujeres rurales que lo que había podido aprender en la universidad. Es decir, yo siento que hay un primer asunto, he entendido varias cosas frente al organizativo, y es que a veces lo entendí. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un informe que entregamos a la Comisión de la Verdad, capítulo Caldas, sobre recomendaciones que hacían las mujeres rurales para la comisión. Yo tuve la oportunidad de trabajar con derechos sexuales y reproductivos y maternidades libres, con unas metodologías que planeamos con las señoras, las chicas, bueno, en muchos municipios, y de ahí aparecen la oportunidad de recomendarle a la Comisión de la Verdad, a partir de un proyecto que se llamaba Contar desde el Corazón para no repetir, de cómo veían las mujeres rurales a lo que viene del país. Es decir, todo el mundo le preguntaba a los líderes, pero ellas en sus veredas tenían mucho que decir, pues porque finalmente son las que ven un montón de injusticias. Y primero, como profe, les puedo decir que también a la universidad le falta encarar la injusticia epistémica que ha traído no escuchar a las mujeres de allá, porque allá hay saberes importantísimos. No soy yo la que tendría que dar la connotación de que eso es importante, es decir, deberíamos saberlo y encararlo.
y desde ahí aprendí muchas cosas en lo organizativo, que muchas mujeres, yo lo decía en otro espacio, que eso es una especie de revolución metodológica, donde uno encuentra que el organizativo no se hace alrededor de un videovino o de una mesa, pero las mujeres cocinando mueven emociones y elementos que ayudan a curar a otras mujeres. No me gusta, digamos que está en vilo ahí esta palabra de sanar, pero sí, sanar corazones de otras mujeres frente a violencias, frente a la carga del cuidado. Es decir, hay elementos territoriales de las que ellas se valen para juntarse y abrazar el mundo, cuando la presencia del Estado ha sido una presencia, no es siempre constante, o una presencia diferencial. El Estado no ha estado en todos los lugares siempre, y por ejemplo en Caldas yo puedo hablar, las mujeres han afrontado este asunto organizándose. Que la idea que nosotros tengamos muy de Occidente es organícese, hay una directora, una no, los roles se rotan, las metodologías son otras, puede ser un café, la jugada de parqués, o juntarnos a llorar también para contar qué sucede, porque siento que para muchas mujeres esa ha sido su forma de habitar el mundo, y epistémicamente, que es, lo digo pues también como profe, es decir, como desde el lado de academia uno ve estos saberes como un asunto para ir a estudiar, pero no entender que en nosotros también habita esa mujer, y yo caminé esto y sentí, esta es una forma de habitar los territorios y de entender inicialmente. También podría decir que el organizativo es una categoría que ahora estoy intentando estudiar, porque hay que tensionar la mirada del organizativo. Yo, mi fuerte en la vida, a donde me ha llevado la vida, es lo comunitario y lo organizativo, y en lo organizativo hay que tensionar mucho esa idea de, por ejemplo, una cosa es que una organización sea legal, no sé, en términos que las mujeres se organicen, pero otra cosa es la legitimidad que tienen las mujeres cuando caminan en los territorios, la conocen, se inventan, recrean el asunto. Entonces pienso primero que frente a esa injusticia epistémica ellas tienen mucho que enseñarnos, y yo me siento que yo hice un curso con ellas me enseñaron a mí lo que yo puedo ser, y eso pienso que hay mucho que aprender, que hay muchas pistas ahí. A mí me gustaría, tú eres profe, pero también eres escritora. Recientemente hicieron el lanzamiento de un libro, de un proceso, de una investigación muy bella, del cual salió un libro que todos pueden acceder a él. Ahorita nos cuenta sobre él, y escuchándote todo este tema de las injusticias epistémicas, y pues como nuestro programa es Escritoras de Carne y Hueso, pues tú nos has venido también relatando dentro de tus procesos, como no solamente como investigadora, sino también como escritora. ¿O tú qué pensarías? ¿Tú te consideras una escritora? Pues escribo, a veces me obligan a escribir pero no sé si soy tanto escritora, pero sí reflexiono frente al mundo, y salió una cartilla, yo la llamo más cartilla, que integró los saberes de un proyecto que se llamaba Mujer Círculo y Mujer Espiral, que intentaba identificar las barreras de acceso de las mujeres rurales a los derechos sexuales y las maternidades libres. Ahí fue que yo encontré un montón de asuntos, y entre ellas es que, por ejemplo, nos conectamos mucho por las emisoras radiales, por ejemplo, que tejer era porque yo siempre en mi interior, quizás por mi historia de vida, yo cuestionaba mucho el hecho de obligar a hablar a los demás. Como profe me cuestiono mucho también, participen, me parece, ¿no? Uno tiene su tormenta ese día, y eso no quiere decir que tú no seas igual de valioso como estudiante, bueno. Y ahí encontré, por ejemplo, que el silencio para muchas mujeres era una forma de autocuidado, y entendí que hay otros lenguajes en los que uno se puede acercar, como la cocina, como tejer. Nosotros rápidamente les cuento que había una metodología muy bella, y es que pusimos cofres en todos los municipios en los que trabajamos, y veredas con mujeres icónicas. Entonces hablamos de Débora Arango, no para contándoles, vean, hay mujeres que hicieron cosas maravillosas porque se pararon de otra manera en el mundo. Entonces, y dejamos unos cofres, y ellas muy desde su iniciativa le pusieron flores, velas, esto nos salió de control de una forma divina, y ellas mismas nos decían, profe, vamos a llevar el cofre por muchos lados, y empezó un correo de cartas bajo una idea muy porque a mí me parece que lo primero que hay que hacer cuando trabajamos con mujeres, así sean procesos escriturales, es tejer relación.
Entonces dejamos los cofres, ellas echaban cartas y digamos incluían las cartas ahí, nosotros se las respondíamos bajo seudónimos en las emisoras. Por ejemplo, yo decía, esta carta que va a leer es de Gorrión Herido, la mandó tal día y Gorrión, tú nos haces esta pregunta o nos cuentas esto, nos parece de tal manera, nos puedes escribir a tal número. Y empezó así como un correo de mujeres en veredas, tengo millones de cartas donde ellas decían, siento esto, me duele esto, y entendí que en el marco del autocuidado, pues ellas escriben como quieren y lo que quieren. Muchas decían, profe, no voy a escribir, o Sandra, no voy a escribir, voy a hacer un dibujo, o yo sí voy a hacer, y hay poemas ahí, por ejemplo, y ahí aparece una carta icónica que se las contaré en otro momento, que es una carta Oliva, que es una mujer muy propia del departamento, que mandó una carta con un contenido, además de doloroso, yo pienso que muy diciente, de lo que le pasa a ella y le pasa a las mujeres rurales frente a los derechos sexuales. Y todas las emociona, todas se preguntan de dónde es, de Marquetalia, de Pensilvania, no sabemos porque les guardamos los datos, pero eso nos implicó para el caso de hoy, es que también hay acciones de cuidado entre las mujeres, que es una cosa que quizás no tengo la palabra científica, pero es una cosa mágica las que nos une. Cómo nos cuidamos, escribimos, conversamos, nos duele el dolor de la otra, sin romantizar tampoco nuestra relación, pero pienso que en momentos de tensión en un país en guerra, en que la presencia, insisto, del Estado ha sido tan diferencial, hay escenarios muy bellos donde nos hemos cuidado y las mujeres rurales son el engranaje histórico. Yo les decía a los estudiantes, y Kate sabe, son las que se levantan a las 4, las últimas que se acuestan y nunca tienen una moneda porque la paga se la dan al esposo. Es un montón de asuntos ahí, de injusticias, de verdades que se mueven. Eso daría para otro programa, pero es más o menos, sí pienso que hay muchas mujeres que escriben, porque también hay que indisciplinar la escritura. Ese es el llamado con las mujeres, para que ellas escriban, o también para que se enuncien desde donde quieran, el dibujo, la poesía. Bueno, ahí habría mucho que contar, pero pienso que obviamente uno como académica escribe, pero ellas tienen mucho más quizás que decir que uno mismo. Bueno, yo en torno a las colectividades y de pronto para denunciar otro caso, hoy estoy muy del siglo XX, pero pienso en Betsabe Espinal cuando hablamos de colectividades y de la necesidad de organizarse. Betsabe Espinal, para quienes nos escuchan, pues fue una mujer de Bello, Antioquia, que estableció la primera huelga en Colombia y bueno, paralizó la fábrica de tejidos de Bello y pues lograron establecer a través de esa paralización con alrededor de 400 compañeras, pues que se les dieran garantías para poder ir a trabajar, por ejemplo. Entonces, que pudieran ir calzadas, así como lo escuchan, tenían que ir descalzas, que pudieran tener un tiempo de 1 hora para poder almorzar, y bueno, entre otros derechos, y creo que por eso es muy importante el tema de lo colectivo, y lo uno a los miedos, que me da miedo la competencia. Esa mirada como de competir con nuestra compañera, ¿cierto?, de trabajo, en lugar de reunirnos para tratar de ver qué nos está pasando y bueno, no solamente encontrar ahí consuelo, desahogo, apoyo, ¿sí?, sino también mirar pues cómo podemos cambiar y transformar esas violencias que nos rodean. Y que nos ocurren, sí, por eso, por ejemplo, la importancia que hablábamos ahora de las políticas públicas, de incluir una cuarta R, la R de la remuneración a todo ese trabajo. Entonces, hablar ahí de la sororidad, esa palabra tan bonita, que pues significa eso, como que recogernos entre las mujeres, apoyarnos, después vernos, y bueno, caminar juntas, trabajar juntas, ¿sí? Entonces creo que eso sería lo ideal, y bueno, estamos trabajando en este proyecto también de Mujeres de Carne y Hueso, un proyecto muy bonito que esperamos que sigan disfrutando, y yo pues con eso cierro también como mi percepción, porque ya vamos llegando al final de nuestro programa. No, pues claramente seguirles invitando a que nos sintonicen. Vamos a estar hablando de diferentes temas en esta primera temporada,
relacionados con las maternidades diversas desde diferentes enfoques y teniendo en cuenta pues que la escritura en nuestro programa será fundamental para ir motivando a nuestras mujeres, las que nos escuchan, y que se animen en esos diarios que hay veces escribimos, le dejamos notas a nuestros hijos, pero irlo explorando de manera más íntima, como ese lugar propio, como ese lugar para reconocernos vulnerables, sensibles, pero también para reconocer qué es lo que nos pasa y empezar, como lo vamos a estar hablando, con ese ejercicio tan íntimo que pues posteriormente puede convertirse en algo muy importante, invitarles también al encuentro, a la juntanza y al encontrarse con otras mujeres, que aunque eso tenga muchas tensiones, pues creo que también será muy valioso para que podamos encontrar la posibilidad de construir un país más justo y más equitativo para todas nosotras. Para cerrar, me gustaría que teníamos una lectura para concluir. Sí. Y por supuesto pues les vamos a estar trayendo como diferentes escritoras para que se animen a buscarlas en redes sociales o si ya tienen los libros. Bueno, para todas las que nos escuchan, tenemos la lectura pues como de un cuento corto de Alejandra Pizarnik, una argentina, nació en Buenos Aires en 1936 y dice así: descripción. Caer hasta tocar el fondo último, desolado, hecho de un viejo silenciar y de figuras que dicen y repiten algo que me alude. No comprendo qué, nunca comprendo, nadie comprendería. Estas figuras, dibujadas por mí en un muro, en lugar de exhibir la hermosa inmovilidad que antes era su privilegio, ahora danzan y cantan, pues han decidido cambiar de naturaleza. Si la naturaleza existe, si el cambio existe, si la decisión. Por eso hay en mis noches voces en mis huesos, y también, y esto es lo que me hace dolerme, visiones de palabras escritas, pero que se mueven, combaten, danzan, manan sangre. Luego las miro andar con muletas, en harapos, corte de milagros de A hasta Z. Alfabeto de miserias, alfabeto de crueldades. La que debió cantar se arquea de silencio, mientras en sus dedos se susurra, en su corazón se murmura, en su piel un lamento no cesa. Es preciso conocer este lugar de metamorfosis para comprender por qué me duelo de una manera tan complicada. Y yo creo que sí, cuando estamos reflexionando en torno a estos temas que hemos tocado hoy, nos dolemos, pero también empezamos a asumir esa metamorfosis y bueno, que de ahí salgan muchas mariposas, muchas mujeres que se transformen, que transformen su entorno y que comprendan que también el autocuidado pues debe empezar por nosotras mismas. Bueno, gracias, profe, por habernos acompañado. Esperamos que la tengamos por acá en otro momento para que nos sigas compartiendo no solo de todo tu conocimiento, sino todo ese poder y amor que has llevado a la Academia de los Territorios. Gracias también a la profe Jenny y a todos quienes nos escucharon. Les invitamos a escucharnos en los 1540M, pero también en las plataformas de YouTube y Spotify de la red de escritoras de Caldas. Esto fue Escritoras de Carne y Hueso. Bienvenidas y bienvenidos a Escritoras de Carne y Hueso, mujeres que desde sus memorias, sus vidas cotidianas y su ser mujer andamos escribiendo nuevos caminos para que se resquebraje el silencio, para develar la función fundamental de las mujeres desde el cuidado, la escritura, el arte y la política. Un espacio de la red de escritoras de Caldas para la formación y el encuentro sororo con otras mujeres.